Muy buenos días, muchachos. Pre-2, vamos a iniciar el repaso del día de hoy. Hoy ya, 22 de diciembre, ¿no? ¿Y qué es lo que va a venir en la evaluación? A ver, ¿qué es lo que va a venir en la evaluación? Si tú ya has visto los videos, no te preocupes, eso es lo que viene. Incluso, como mencioné, tomando en cuenta lo resaltado en el libro, porque esta unidad trabajamos básicamente con lo que es el libro, entonces eso resaltado, eso que te dije que te voy a preguntar, eso va a venir. ¿Está bien? Así que ahí no creo que haya inconvenientes, pero aún así vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el tema que viene en la evaluación? Es lo correspondiente al virreinato. El virreinato es una etapa de nuestra historia donde estuvimos dominados por España. Estuvimos dominados por España por casi 300 años. Comenzó en el año 1542, cuando se trajo por acá las nuevas leyes de Indias. Las nuevas leyes de Indias de 1542. ¿Ok? ¿Ya? Las nuevas leyes de Indias de 1542. Y en esta unidad 8 debemos saber desde la parte económica. La economía virreinal, la economía colonial, es una antes de las reformas borbónicas y otra después de las reformas borbónicas. Por eso yo te decía que tenemos que aprender, por ejemplo, los principios de la economía colonial. ¿Cuáles son los principios de la economía colonial? Fácil. Mercantilismo. Prioridad, ¿cuál es? La acumulación de metales preciosos. Segundo principio, monopolio. ¿Qué cosa es? Las colonias solo pueden comerciar con España. Principio número 3, exclusivismo. La existencia de puertos autorizados, exclusivos para el comercio. Cuarto principio, intervencionismo. España, si ve algo mal acá en la colonia, interviene, interviene y toma decisiones económicas con respecto a nosotros. Entonces son cuatro principios: mercantilismo, monopolismo, exclusivismo e intervencionismo. Ya está la primera parte. La segunda parte, a ver, economía. Tenemos instituciones económicas que se encuentran en España y en América. En España, económica. La más importante es la casa de contratación. Decide todo a nivel económico. La casa de contratación, que funcionó en Sevilla, por eso se le llamaba Casa de Contratación de Sevilla. Cuando se pasó a Cádiz se llamó Casa de Contratación de Cádiz. Esa es la institución, por si acaso. ¿Está bien? Y acá en América la más importante a nivel económico es el Tribunal del Consulado, que agrupa en el Callao a los más grandes comerciantes de todo el virreinato. ¿Está bien? De todo el virreinato. Casa de contratación allá en España y Tribunal del Consulado acá en América. Instituciones de carácter económico. No me confundas las instituciones económicas con las políticas. Las políticas es otro. Las políticas es el rey, el Consejo de Indias, es acá el virreinato, la Real Audiencia, los corregimientos, ¿no? Nosotros en la unidad 8 sobre todo hemos hecho las económicas. ¿Qué más, profesor? La principal actividad económica es la minería. La minería. ¿Ok? La minería. Se llevaron gran cantidad de recursos mineros, sobre todo la plata de la mina más grande que ha tenido todo el mundo en aquel tiempo, Potosí. Potosí, que trabajaba a la par con Huancavelica. ¿Y Huancavelica qué te daba? Mercurio, que servía para purificar la plata. ¿Está bien? Y entonces de esa manera tengo una mayor pureza en la plata, por lo tanto es más costosa, así de simple. ¿Ok? Ese método que utilizaban para purificar la plata se llamaba amalgama. Amalgama. ¿Ok? ¿Qué más tengo a nivel económico, profe? Tienes los impuestos coloniales. España vivía básicamente de los impuestos que cobraba. España vivía básicamente de los impuestos que cobraba. Y en este caso, aparte del mineral, claro está, aparte del mineral. ¿Qué impuestos, profesor? Yo dije cuáles eran los más importantes, te lo mencioné. El tributo indígena, ¿qué pagas por qué? Por ser indígena.
por ser indígena. El diezmo, que es el 10% de tus ganancias, o en todo caso, cuando antes no había dinero, era el 10% de tu cosecha. El 10% de tu cosecha, o sea, estaba relacionado a la agricultura. El alcabala es a la compra y venta de cosas. El almojarifazgo es a la importación y exportación de cosas. Importación y exportación de cosas. ¿Entiendes? Eso es. El cabezón, impuesto del cabezón, es para las tierras rurales no producidas. O sea, tienes tierras y no las produces. Es impuesto del cabezón. ¿Ok? El quinto real, ese fue aplicado a la minería, ¿te acuerdas? A la minería, el quinto real, la quinta parte de toda tu producción minera se va directamente a la corona española. ¿Entiendes? Entonces, esas también son, como se dice, pues, son tributos, son impuestos importantes. ¿Está bien? Son impuestos importantes. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar de los impuestos coloniales. ¿Ya? Impuestos coloniales. Y eso es básicamente la economía. Esa es básicamente la economía. Es lo más relevante de la economía. ¿Ya? Lo más relevante. Por ejemplo, si me preguntan, impuesto la media nata, se paga por tener un cargo público. Media a nata. Tributo indígena, por ser indígena. Diezmo, primicia a favor de la iglesia. O sea, todo se ha explicado en cuanto a lo que son los principios, en este caso. Todo se ha explicado en cuanto a lo que son los principios. Luego vimos una cuestión de la sociedad colonial. La sociedad colonial es clasista, es racista, es jerarquizada, es diversa. La sociedad es bastante, como se dice, pues, tradicionalista, religiosa, dentro de lo que es el virreinato. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles eran los grupos mayoritarios? Blancos e indígenas. Eran los dos grandes grupos, blancos e indígenas. ¿Ok? ¿Ya? Blancos e indígenas. No te preocupes, Diego. Blancos e indígenas. Así es. Pero también poco a poco van a comenzar a llegar los negros esclavos, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a mezclarse. Y al mezclarse, ¿cómo se llama eso? Mestizaje. Y en el proceso de mestizaje va a salir, por ejemplo, blanco con español, mestizo. Mestizo con español, castizo. Blanco con negro, mulato. Negro con indígena, sambo. Listo, son los grupos que te dije que tenías que aprender. Además de la forma como se le llamaba a los esclavos. De la forma como se le llamaba a los esclavos. Había, por ejemplo, ¿no? El bozal, que era el recién llegado. El recién llegadito del África. El ladino, el esclavo que ya nació acá o ya aprendió costumbres europeas. Sabe hablar como español ladino. Y luego el negro cimarrón. El cimarrón es aquel que se escapaba de las haciendas para irse a vivir a los palenques, a los refugios de cimarrones, al refugio de esclavos que se escapaban, esclavos fugitivos, se escapaban de las haciendas. Cimarrones, el cimarronaje. ¿Ok? Ya, no te vayas a olvidar. Entonces, ¿cómo se llama el recién traidito, profesor? Bozal. El que aprendió costumbres españolas, nació acá, ladino. Y el que se escapaba de las haciendas, cimarrón. Así es. ¿Y a dónde se iba a vivir el cimarrón? Al palenque. ¿Qué era el palenque? El refugio de cimarrones. Ya está ya. De esa manera. ¿Ok? Ahora, los indígenas vivían en pueblos de indígenas solamente. Y eso se llamaban pueblos de indígenas o reducciones. Reducciones. Así se van a llamar. Reducciones. Pueblo de indios o reducciones.
¿Listo? Entonces, eso tenemos en el aspecto social como lo más relevante, por si acaso. Y no te olvides, legalmente solamente existían dos grandes grupos. Uno, la República de Indios. Dos, la República de Españoles. Legalmente solo existían esos dos grupos, nada más, por si acaso. Nada más. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que hay. Bien. Ahora, otra cosa más. Otra cosa más. Luego viene el aspecto cultural. El aspecto cultural. ¿Ok? El aspecto cultural. Eso tenemos. En el aspecto cultural tienes, por si acaso, en el aspecto cultural tienes, por si acaso, solo lo que hablamos. ¿Ah? Y está bien dicho ahí en los videos. Recuerda, educación elitista, o sea, solamente para un sector. Los indígenas no estudian, las mujeres no estudian. La élite, un grupo superior, ellos estudian. Ahora, profesor, ¿hay indígenas que estudian? ¿Hay algunos? Sí. Los nobles indígenas, ellos sí estudian y te lo mencioné. Te dije Tupac Amaru, por ejemplo. Ellos tienen sus propios colegios, los nobles indígenas. Uno era el San Francisco Borja del Cusco y el Príncipe, ese es el otro colegio, el Príncipe en Lima. Son dos colegios para caciques únicos de todo el virreinato. Dos colegios para caciques. San Francisco Borja del Cusco, el Príncipe de Lima. En el Cusco estudió ahí Tupac Amaru II. Pues yo te dije que Tupac Amaru II sabía castellano, sabía quechua, sabía aymara y sabía latín. No era un cualquiera. Y era indígena, pero noble, pues. Y los demás colegios estaban por lo general en Lima y estaban divididos de la siguiente manera. Colegios menores, como decir primaria, colegios mayores, como decir secundaria, colegios para caciques. No creo que te tengo que explicar para quién es, ¿no? Esos eran los colegios y los niveles que habían. ¿Está bien? Todos los colegios eran manejados por las órdenes religiosas. Todos los colegios eran manejados por las órdenes religiosas. Los dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, agustinos, demás. Todas las órdenes religiosas manejaban la educación en el país. No te olvides, las órdenes religiosas llegaron con la finalidad de evangelizar a estas tierras o a los indígenas de estas tierras. Evangelizarlos, cambiarles la mentalidad, acabar con sus ideas paganas. Bueno, así lo consideraban, pues. Esto hicieron las órdenes religiosas. ¿Cuál es la primera orden religiosa que llega al Perú? Los dominicos. Con el padre dominico Vicente Valverde, el que le lee el requerimiento a Atahualpa. ¿Entiendes? Los dominicos. Y fueron por si acaso los primeros y además los que fundaron San Marcos. Los que fundaron San Marcos. Pero si hablamos de indígenas, discúlpame, de órdenes religiosas que iban a lo más lejano de todo el virreinato con la única finalidad de evangelizar, o sea, arriesgarse, porque te estás yendo con nativos, pues, con aborígenes. Esos dos grupos, esas dos órdenes religiosas, fueron los jesuitas y los franciscanos. Ellos sí, los jesuitas y los franciscanos, ellos no tuvieron miedo de ir a zonas muy lejanas para poder, pues, realizar la evangelización. Así es, la conversión de los indios. Eso es, así que ya lo sabes. ¿Qué más tengo en el aspecto religioso? ¿Cómo se llama la institución que cuidaba la moral, las buenas costumbres, combatir a la herejía, combatir a la brujería? Era el famoso Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición, para cuidar la moral, las buenas costumbres.
Eso era el Tribunal de la Santa Inquisición. Y no te olvides que ellos, sus juicios eran al aire libre y se llamaban los autos de fe, te dije. Y que todavía le ponían al hombre, ¿qué cosa? Un gorro de manera cónica, que en este caso era el San Benito. ¿Ok? Así castigaba el Tribunal de la Inquisición. Y no te olvides que había hombres que eran conocidos por maltratar a los indios con la única finalidad de hacerle perder su creencia. La extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías. Cristóbal de Albornoz, ¿no? Principal extirpador de idolatrías. Eso es. Ahora, ¿qué más? ¿Había santos peruanos? Claro que había santos peruanos. Torillo de Morovejo, Rosa de Lima, Martín de Porras. Eso es. Son los santos peruanos más reconocidos, por si acaso. ¿Qué más, profesor? Otro dato de la cuestión religiosa. Ah, ¿quién es el primer arzobispo de Lima? Te lo dije. Arzobispo Loaiza, ¿sí o no? Hospital Loaiza. Y el segundo, otro hospital, Torillo de Mogrovejo, ¿sí o no? ¿No? Eso te lo mencioné y te dije, ¿quién es el más importante? El segundo. Porque hizo los concilios limenses. Profe, ¿qué es eso de concilio limense? Concilio, reunión, limense, que es en Lima, punto. La reunión de las máximas autoridades religiosas de todo el virreinato. Eso se hizo. ¿Ok? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta por si acaso en la cuestión religiosa. ¿Ya? Lo que me faltó de la cuestión educativa, que está muy ligada a la cuestión religiosa, es lo referente a la educación superior. No te olvides que aparecieron pues las famosísimas universidades. Las universidades, siendo San Marcos pues la más antigua, ¿no? Las universidades San Marcos, en este caso. Y profe, ¿que era la única? No, 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 no. Había, por ejemplo, la San Antonio Abad del Cusco o, por ejemplo, la San Cristóbal de Huamanga, que aparecerán después, por cierto, pero también eran universidades de prestigio en aquel instante, en aquel momento. ¿Está bien? Ya estas universidades. Bien. ¿Qué más tengo, profesor? Por ejemplo, en pintura te dije claramente que destaca sobre todo un personaje. Ese personaje que destaca en la pintura virreinal se llama Diego Quispe Tito. Diego Quispe Tito. ¿Está bien? Y ese Diego Quispe Tito es el fundador de la escuela cusqueña. ¿Te acuerdas de la última cena con el cuy? Eso es sincretismo. La enseñanza española con la enseñanza andina llegan a una fusión y nace ese tipo de pintura, ¿no? Ese tipo de pintura, pintura que promueve el sincretismo. ¿Está bien? Listo. Eso vamos a tener, la pintura. ¿Cómo se llama? La escuela cusqueña. ¿De quién? Diego Quispetito. Otro hombre famoso que destaca en aquel momento es el señor Baltasar Gavilán. Baltasar Gavilán, que hizo su famosa escultura, la escultura denominada La Muerte. Si no le llaman la muerte, le llaman el arquero de la muerte. El arquero de la muerte, una escultura hecha totalmente de madera. ¿Ok? De total madera. Bien, La Muerte, ¿no? De Baltasar Gavilán. Y en cuanto a la arquitectura, la construcción, dijimos claramente que la arquitectura tiene que ver con, la arquitectura tiene que ver con la forma como se construyen las iglesias. Y sobre todo las iglesias, porque las iglesias eran la principal forma de arquitectura que había ahí. Y sobre todo el famoso estilo barroco recargado, el barroco recargado o churrigueresco. ¿Ok? Churrigueresco. Eso es lo que debes tener en cuenta por si acaso. ¿Está bien? Listo, ¿no? ¿Y qué otro había? Churrigueresco, que era el barroco exagerado, y el clásico, por ejemplo, ¿no? El clásico, ¿no? El clásico, que es el otro extremo, casi sin adornos. Y el último que podríamos decir, el rococó, ¿no? Que es también similar al clásico, pero con algo de adornos. Lo que más va a haber aquí en el Perú durante la época virreinal va a ser justamente esto de qué? Esto de el barroco recargado o churrigueresco, ¿ok? Churrigueresco. Así es. Ya está ya, listo. Ese es en cuanto a las manifestaciones culturales del virreinato. Ahora, todo ese virreinato cambia cuando se dan las reformas borbónicas.
Eso recién llegará en el siglo XVIII. Listo. ¿Qué parte del virreinato me faltó hablar? Creo que la parte política. La política tiene autoridades metropolitanas y autoridades locales. Las metropolitanas están en la metrópoli España. Rey, Consejo de Indias. Rey, Consejo de Indias. Y no te olvides que el Consejo de Indias regulaba, controlaba, supervisaba lo que sucedía en esta tierra. Lo supervisaba. Así de simple. ¿Ok? Eso sucede. ¿Ya? Por si acaso. Esta institución llamada, ¿no? El rey tuvo en el gobierno dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones. No te olvides ahí en España. La cuestión está que, sea la dinastía que sea, buscaban controlar esta tierra a alto nivel. Eso es lo que ocurrió. Luego se creó una institución política. La económica es Tribunal, Casa de Contratación de Sevilla, no te olvides, Casa de Contratación de Sevilla. Esa institución política se llamará el Consejo de Indias, porque acá se llamaba las Indias. Y esa institución se encargaba de nombrar autoridades para nuestro virreinato. ¿Ok? Autoridades. De eso se encargaba. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo se llama, profe? Consejo de Indias. Una institución de carácter político. Y esa institución incluso es tan importante que decidía todo lo político a nivel de América. Así es. Luego vienen las autoridades locales. El virrey, representante directo del rey. Ah, y me olvidaba. El Consejo de Indias tiene una forma de poder ver que todo en el virreinato vaya bien. Y yo te dije, supervisores. ¿Cómo se llaman esos supervisores? ¿Cómo se llaman esos supervisores del mundo virreinal? ¿Cómo se llamará? Los visitadores. Los visitadores. Listo. Ahora sí, las locales. Virrey, Real Audiencia, corregimiento que será cambiado por la Intendencia debido a sus excesivos abusos. ¿Ok? Serán cambiados en las reformas borbónicas por las intendencias. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Qué más? El cabildo. ¿Qué es el cabildo? La actual municipalidad, única institución que perdura hasta la actualidad. Mira, desde que llegaron los españoles, dos instituciones perduran. Uno, el cabildo o municipalidad, y otro, la religión, la iglesia. Son las dos instituciones que han quedado de la época virreinal. Con mezcla, con lo que quieras, pero han quedado con el paso del tiempo. ¿Ok? Han quedado con el paso del tiempo. Entonces, eso es lo que también debes tener en cuenta. Bien, muchachos, ese es lo principal que se ha dado. Justo sale el aviso de que faltan 10 minutos. Pero yo te espero a las 10:25. 10:25. Bueno, voy a cerrar y voy a abrir. Sino que 10:25 vamos a aperturar el examen. Para eso, todos tienen que tener su cámara estática apuntando a su rostro. Quiero evitar inconvenientes. Número 2. Número 2. ¿Ya? Número 2. Atención máxima, porque hay algunas preguntas bastante amplias. Así que concéntrate bien, por favor. Concéntrate bien. Tómate tu tiempo. ¿Está bien? ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. Esto es lo que tenemos. Bien. Nos volvemos a conectar, por favor. Estoy repitiendo, estoy repitiendo 4 veces cuál es la práctica. Evaluación mensual Pre-2, unidad 8. Evaluación mensual de Historia del Perú
Pre-2, unidad 8. Jean-Pierre, Jean-Pierre, ¿por qué apagas la cámara? Ya terminaste el examen. Ya terminaste el examen. Ya lo diste ya. ¿Por qué no tomas como dos prácticas que hablas? Estoy diciendo evaluación mensual de Pre-2, unidad 8. Ya entregaste esa. Sí, ahora lo que estoy dando es la práctica calificada de historia del Perú. En tu evaluación mensual ha salido jalado ya. ¿Por qué lo haces tan rápido? Superior. Las únicas que hubieron fueron la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Antonio de Abad y la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. ¿Puedes repetirlo? ¿Ah? ¿Puedes repetirlo? Talento. Son los únicos colegios para caciques. La Universidad de San Marcos no es un colegio. Claro, es colegios para caciques. La educación se implantó a través de los colegios El Príncipe, Lima.